Y mucha gente nos decía que ellos están acostumbrados a ver los videos y dejamos de hacerlo por un tiempo. Creíamos que nadie estaba viéndolos y resulta que mucha gente ya está viendo. Así que el problema es que muchos de ellos, los videos que los ponemos en el Facebook Live tienden a desaparecer. Entonces vamos a tratar el por medio del YouTube. Pero bueno, eso es algo técnico, pero estamos aquí para alabar el nombre del Señor. Estudio de mitad de semana, yo sé, con muchos trabajamos hoy, tráfico y bueno, pero estamos aquí para la gloria de Dios y por la gracia de Dios, amén. Y el día de hoy es muy especial. Primero que nada, todos bienvenidos, los que se unen, los que están aquí físicamente y los que se reúnen en las redes sociales. Pero le damos gracias al Señor por un día más. Y hoy comenzamos un nuevo libro, el libro de Génesis. Y a mí me encanta el libro de Génesis por muchos motivos y los vamos a ver hoy. Pero el libro de Génesis obviamente es el primer libro de la Biblia hebrea y la Biblia cristiana también. Narra eventos que comienzan desde la creación del mundo, del universo precisamente, hasta la muerte, más o menos la muerte de Jacob, cuando la familia de los patriarcas se establece en Egipto. Pero también prepara el escenario para el libro del Éxodo. Pero hay cosas más profundas que vamos a cubrir durante estas semanas que vamos a estar en este libro, o estos meses, si somos honestos. El libro de Génesis describe ampliamente la relación de Dios con el hombre. Muchas de las doctrinas básicas cristianas se originan en Génesis. Si no entendemos Génesis, nos va a costar entender el resto de la Biblia. Para no ser tan complejo, el libro de Génesis es el fundamento, es la base de una teología sistemática sólida. ¿A qué me refiero? Que a partir de Génesis, a partir de cada hoja, cada capítulo, vamos a encontrar a Jesús. Y no vamos a tener que esperar al Nuevo Testamento, a los evangelios, para encontrar al Señor. El Señor está aquí, incluso desde el capítulo 1, vamos a ver dónde Jesús está envuelto en todo este proceso. Y es parte de lo que este libro nos enseña. Vamos a aprender la naturaleza del pecado. Vamos a aprender el poder de Dios y tantas cosas. La verdad que es que si a usted le gusta la Biblia, nos vamos a gozar en este libro porque hay tanto que aprender. Y bueno, según la tradición rabínica, el libro de Génesis fue escrito por Moisés. Casi todos los teólogos, los estudiosos, los rabinos están de acuerdo que Moisés escribió el Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia, incluyendo el libro de Génesis. El Señor Jesús en el Nuevo Testamento no disputa eso, así que él da el certificado de que Moisés escribió Génesis, tuvo que haberlo hecho, porque Jesús es Dios. Así que vamos a dar comienzo un poquito más adentro. Vamos a orar en este momento para que el Señor prepare nuestras mentes, nuestros corazones, para que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas a través de su palabra. Y al final del día, hermanos, no se trata de aprender teología, no se trata de aprender hechos o bases bíblicas, aunque es bueno saberlo, porque la palabra de Dios nos da ese fundamento, pero se trata de conocer a Jesús, se trata de encontrar al Señor, se trata de que conozcamos lo que Él tiene en su corazón para nuestra vida, para que el día de mañana, o precisamente hoy en la noche, subiéndose al carro rumbo a casa, podamos aplicar principios bíblicos prácticos a nuestra vida. Vamos a orar en esta noche. Señor, te damos gracias una vez más por el privilegio de estar en tu casa a mitad de semana para aprender, Señor, juntos lo que tú tengas preparado para nosotros en tu palabra, Señor. Tú conoces todas las cosas, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor. Si hay algo en nuestra vida que estorbe, en el nombre de Jesús, Señor, échalo fuera. Quita, Señor, toda distracción. Quita cualquier cosa que pueda impedir que podamos aprender y adquirir tu palabra, Señor. Habla directamente a nuestras vidas. Ayúdanos a no ser solamente oidores, pero que podamos aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor. Te doy gracias una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a dar comienzo, hermanos. Y créame que no vamos a cubrir tanto el día de hoy. Solo 3 versículos, ya que hay tanto en esos 3 versículos. Créame que, y aún así había tanto, pero dijimos, solamente tenemos
20, 30 minutos, 40 lo más, así que vamos a irnos rápido. Génesis 1:1. Génesis 1:1 es la base de toda la Biblia. Y déjenme explicar. Así como una casa se pone un fundamento para un edificio, se pone una piedra angular, Jesús, amén. No hay manera de comprender la Biblia si usted no cree Génesis 1:1. Hoy en día hay varias teorías y no nos vamos a meter en eso porque no hay tiempo. La teoría de la evolución, la teoría de la creación, que si venimos del mono, del chango, o Dios realmente nos creó. La ciencia, la llamada ciencia, en muchos aspectos trata de probar que la Biblia no es verdadera, cuando ya muchos científicos le están dando mucha validez a lo escrito en la Biblia, por bases arqueológicas, bases históricas y por demás. Génesis 1:1, sin embargo, es el fundamento. ¿Por qué? Vamos a leerlo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted tiene dificultad digerir esta pequeña oración, es una oración bien pequeña, ni siquiera es una oración compleja. Cuando recordemos, estando en México, tomábamos clases de español en la primaria. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted cree eso, si Dios realmente, primero, si hay un Dios, si usted no es ateo o agnóstico, si usted realmente cree que hay Dios y que Dios pudo crear los cielos y la tierra de la nada, usted se le va a hacer muy fácil entonces entender que Jesús pudo haber resucitado de entre los muertos al tercer día. A usted se le va a hacer fácil entender que Jesús oró por los enfermos y sanaban. A usted se le va a hacer fácil entender que vino un diluvio y que se perdió el mundo y solamente una familia, la familia de Noé, fueron salvos. A usted se le va a hacer fácil entender que Cristo viene en su segunda venida con poder y gloria. Se le va a hacer fácil entender que hay un evento que en la historia de la humanidad que se llama el rapto, donde la iglesia, los santos de Dios vamos a ser tomados. Se va a hacer fácil entender que Cristo va a crear, va a hacer setup de un nuevo orden del milenio, del reino milenial. Todo eso se va a hacer, es muy fácil entenderlo cuando creemos y entendemos y podemos digerir que Dios creó los cielos y la tierra. Porque si usted no cree que hay un Dios, aunque la Biblia dice que el necio en su corazón dice no hay Dios. Y recuerdo un pastor en Calvary Chapel decía que abril 1, que en Estados Unidos abril 1 es April Fool's Day, donde se celebra el Día de los Tontos, el 1 de abril. Decía, el 1 de abril es el Día Nacional de los Ateos. Y uno dice, ¿por qué? Porque es el día que April Fool's Day, y la Biblia dice claramente que el tonto o el necio en su corazón dijo, no hay Dios. Y realmente, si usted cree que hay Dios, si usted no cree que hay Dios, por ejemplo, entonces tampoco va a creer que Dios pudo haber hecho los cielos y la tierra. Y quiere decir que todo lo que siga, los siguientes 66 libros del canon bíblico, se van por la ventana. Usted realmente ha cerrado su corazón, ha cerrado su mente a lo que Dios puede hablar a su vida en este día o cualquier día. Pero cuando creemos que hay un Dios y que Él creó los cielos y la tierra, todo lo demás es muy fácil, hermanos, es muy fácil. Porque al crear los cielos y la tierra, para el Señor va a ser muy fácil levantar a un muerto, va a ser muy fácil sanar la suegra de Pedro, como también va a ser muy fácil que si usted tiene un problema en su vida, usted puede acudir al Dios fiel y verdadero, que Él pueda resolver el problema de su vida. Va a ser fácil que el Señor pueda cambiar la naturaleza de nuestro corazón cuando Él ha sido el que creó los cielos y la tierra. Es por eso fundamental que Génesis 1:1, para dar comienzo a este largo estudio que va a ser a través de los meses, todo el libro de Génesis, que podamos poner eso claro en nuestro corazón y en nuestra mente, que estemos fundamentados en que Dios creó
y no solamente lo creó, pero Dios lo afirmó. Pero vamos a seguir adelante. Es interesante ver la frase en el principio. Y de antemano, hermanos, no tenga temor. No vamos a ir digiriendo cada palabra, aunque aquí hay cosas donde uno no puede evitar ver a Jesucristo y tenemos que mencionarlo. Amén. No va a ser cada palabra que vamos a estar disectando, pero en este caso, en el principio, la frase en el principio, inmediatamente brinca a ustedes, nosotros que leemos la Biblia, ¿qué? Juan 1:1. ¿Y qué dice Juan 1:1? También dice, en el principio. ¿En el principio qué? ¿Era quién? El verbo. Y está capitalizado, ve aquí, quiere decir que es una deidad, se está hablando de Jesús. Y el verbo era con Dios. Y no solamente eso, no se queda ahí. Y el verbo era Dios. Quiere decir que siendo Dios, Jesús o el verbo, la palabra de Dios, no podía haber sido creado. Porque por definición Dios no tiene final, no tiene principio. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. ¿Y qué es el alfa y el omega? Las letras del alfabeto griego, del comienzo al fin. Jesús es el principio y el fin. No hay comienzo ni final para Jesús. No es de que Jesús fue creado en un punto de la humanidad o un punto antes de la humanidad y el Señor creó a Jesús. Jesús no es criatura, Jesús es Dios, como lo dice la Escritura. Amén. Y esos son conceptos fundamentales, bíblicos básicos, pero son importantes que los podamos entender. Así que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Okay, así que está diciendo que él estaba con Dios, pero no se queda ahí. El verbo era Dios, como sigue siendo Dios. Amén. Así que aquí ya vemos a Jesús en el primer versículo. Yo siento que es gloria a Dios de que la palabra del Señor, cómo es perfecta en todas maneras, cómo nos muestra a Jesús en tantos matices. Pero no se queda ahí, hermano. Por si usted dice, bueno, hermano Omar, pastor Omar, solamente es Juan 1:1. Ahí tiene más bases. Claro, Colosenses 1 del 15 al 17. Si usted tenía un poquito de duda, dice aquí, él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es que él ya estaba antes de la creación, ya existía, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados. Está hablando del aspecto, ya ahora está hablando en términos aún espirituales, de ángeles caídos también, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. El último versículo. Y él es antes de todas las cosas. No tiene usted que ser un experto en hebreo para entender que todo significa todo. No hay nada que fue antes que él. Fue antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Wow. Versículo 1, Jesucristo está, como decimos en el ejército, front and center. Está ahí enfrente y en medio, con toda la luz, no hay duda de quién es el Señor. Amén. Así que gloria a Dios por eso. Pero seguimos. Pero dice, en el principio creó Dios. Es interesante ver también, hermano, créame, que fue imposible no ver esa parte de Dios. En el lenguaje original, en el hebreo, la palabra Dios usa la palabra Elohim o Elohim. Y eso tiene mucha significancia. Y lo vamos a ver quizás en una semana o dos con más detalle, pero cubriendo un poquito. Es un plural hebreo. O sea, no está diciendo que había muchos dioses, pero está dando la implicación de que Dios era más que una entidad, si lo podemos entender de esa manera. O sea, que estaba no hablando de Jehová, ni estaba hablando de Adonai, que son nombres de Dios también, dependiendo de la relación que Dios tenía con el pueblo. Cuando tenía una relación cercana, era Adonai. Cuando tenía una relación un poquito más formal, era Jehová. Cuando era un Dios guerrero, Jehová de los ejércitos, amén.
pero en este caso es Elohim o Elohim y implica más de una entidad. Esa palabra hebrea se usa en el aspecto plural, se puede usar en el plural como se usa también en el aspecto singular. En español traté de pensar en alguna palabra y no pude encontrar una. En inglés abundan las palabras. Por ejemplo, los que hablan un poquito inglés saben que la palabra sheep es borrego, es uno, sheep. Pero si hay 100, también es sheep. No son sheeps y cosas así. Y en el hebreo es igual. La palabra Elohim puede denotar más de una entidad. Y en este caso nos está diciendo la palabra de Dios. Está apuntando a la Trinidad. Y solo ni siquiera hemos salido del primer versículo. Apuntó ya a Jesús, apuntó que Él es el creador y está apuntando a la Trinidad. Y estamos todavía en Génesis 1:1. O sea, wow, es increíble, hermanos. Y vamos ahora en Génesis 1:2. Y dice aquí, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora específicamente está mencionando al Espíritu Santo. Así que si había duda por qué el Elohim o Elohim, ya estamos ahora introduciendo a alguien más en la escena por nombre, al Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Así que ya estamos viendo la picture, el cuadro más claro. Antes de meternos ahí, quiero ver al punto que dice que estaba desordenada. Desordenada quiere decir que no tenía forma. También el verbo que se utiliza que implica confusión y que no tenía valor. Y es algo que quiero que pongamos eso en nuestra mente por un segundito, porque estamos viendo que Dios creó esto. Y yo sé que algunos de ustedes van a, como decía el Chapulín Colorado, ¿no? Que sus antenitas de vinil ya estaban como ahí funcionando. Cuando decimos que Dios pudo haber creado algo sin forma, algo desordenado y vacío, los que hemos tenido un mes en el Evangelio, sabemos de que esa no es la naturaleza del Dios que conocemos. Dios no crea cosas desordenadas. O sea, Dios es un Dios de orden, amén. Dios no es un Dios de confusión y Dios es un Dios de plenitud. O sea, pero vamos a ver más adelantito lo que está aquí pasando, porque la pregunta a nosotros puede ser, ¿cómo es posible que Dios creó los cielos y la tierra y está desordenado y vacío? ¿Acaso Dios no es un Dios, como dije antes, de orden y perfecto? ¿Cómo Dios pudo crear una tierra inútil y sin forma? ¿Qué realmente pasa o pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Es una pregunta válida que muchos teólogos, muchos estudiosos bíblicos han tratado de responder. Ahora, seamos claros, hermanos. Hay cosas secretas que solo le pertenecen al Señor. Hay cosas que algún día en la eternidad, cuando tengamos los millones y billones de años por delante, podemos estar hablando con el Señor y podemos inquirir de cosas, de misterios, y el Señor sin duda nos lo va a hacer saber. Decía eso Pastor Chuck Smith, que había cosas que realmente le pertenecen a Dios y algún día Dios nos las va a revelar. Pero eso no quiere decir que no podamos utilizar la revelación que Dios nos ha dado y tratar de buscar una explicación. Y la mayoría de los estudiosos conservadores que toman la Biblia con la autoridad bíblica, como ya muchos de ustedes han oído hablar de C.E. Scofield, el que escribió la Biblia Scofield, y también un favorito de todo el mundo, J. Vernon McGee, el doctor McGee. Ellos apoyan esa teoría. Se llama la teoría de la brecha. Yo nunca había escuchado el nombre de la brecha, pero voy a describir lo que eso es. Y es una perspectiva donde entre el el versículo 1 y el versículo 2, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios la creó perfecta. La creó como Dios se conoce, ¿no? Con perfección. Pero sin embargo, en el versículo 2, algo ocurrió entre el 1 y el 2. Y muchos de los teólogos conservadores piensan que fue cuando Satanás se rebeló en el cielo y fue expulsado del cielo. Prácticamente el pecado de Satanás arruinó la creación original de Dios. La rebelión de él provocó destrucción
y muerte en la tierra prácticamente, y la tierra quedó reducida a un estado sin forma y vacío, listo para ser reconstruido. En aspectos prácticos, cuando el enemigo de nuestras almas toma control de un hombre, de una mujer, no importa las intenciones de una persona, no importa su estado anímico, no importa si creció en un hogar con amor, padres cristianos, fue a la iglesia de niño, cuando el diablo toma control de una vida, cuando se le permite al enemigo entrar y tomar control, resultan en vidas desordenadas, vacías, destruidas. La Biblia dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Es una etiqueta práctica de él, pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, también nos dice la Biblia. Y en este caso podemos ver cómo la creación sufrió prácticamente lo que la caída del diablo fue en este caso, de acuerdo a esta teoría. Ahora, ¿cómo ocurrió todo eso? ¿Cuáles son las bases bíblicas? Tenemos que ver todo eso. Recordemos también, hermanos, que adelantito en el capítulo 3, cuando lleguemos ahí, cuando se introduce la serpiente en el jardín, que ya todos conocemos la historia, la serpiente que era Satanás, ¿cómo fue de que llegó de Satanás a la serpiente? O sea, había ya algo de maldad, porque Adán y Eva, antes de caer en el capítulo 3, en pecado, ellos no había pecado en ellos todavía. Entonces, ¿cómo fue que Satanás introdujo eso? Así que esto es como muchas veces cuando usted mira una película o un programa en la televisión y está viendo el programa y luego ve un capítulo que le muestra antes de lo que ese programa que usted está viendo, como la historia anterior, para que usted entienda lo que está pasando en la historia actual. Esta es la parte de la historia anterior. Antes de que Satanás entrara en la serpiente y usara la serpiente para hacer que Adán y Eva pecaran, ¿qué fue lo que pasó? Y es lo que vamos a ver en este momento. El pecado de Satanás trajo la muerte y la destrucción a la creación original, como ya dijimos. Sin embargo, el pecado de Adán trajo la muerte a la segunda creación y al reino de la humanidad, y lo vamos a ver con bases bíblicas. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y a través del pecado de Adán, el mal entró en nuestro mundo, y el reino del hombre fue maldecido. Como recordaremos, en capítulo 3 vamos a estudiar, no solamente pecaron, pero también arruinaron la creación. Ya no iba a ser más una creación perfecta, donde todo iba a crecer fácilmente. Ahora iba a darles espinos la creación, iban a tener que trabajar para que dé fruto a la tierra. Todo fue arruinado, no solamente las vidas, no solamente las almas, pero la creación misma, por el pecado que se introdujo en la humanidad. Pero también Romanos 5:19 nos dice, algo que yo recuerdo hace años, decía un pastor, nunca cuando compartas la Biblia dejes a las personas o en el infierno o en el pecado, siempre muestra la gracia y la salvación. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y la obediencia de Jesús, amén. Que Él vino a la cruz del Calvario, enmudeció, no abrió la boca, como vimos la semana pasada con todo lo de el Viernes Santo y la crucifixión, y también como el Señor fue levantado de entre los muertos, amén. Y vemos aquí cómo Él, por medio de Él, vino la salvación al mundo, por medio de un hombre, Jesucristo. Y para ser claros, Jesucristo vino como hombre. No vino como mitad Dios, mitad hombre, 50-50, ni tampoco como dicen los gnósticos, era solamente espíritu. No, era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y aquellos que les gusta la matemática, decir, pero ¿cómo es posible 200%? Eso es algo que le va a tener que preguntar al Señor también durante la eternidad. Ahí el Señor nos va a mostrar la matemática, cómo eso fue posible. Amén. Siguiendo adelante, como vemos enseguida, la rebelión ya existía
en la humanidad, o antes de la humanidad, en el mundo espiritual. Antes de que Adán y Eva tuvieran Eva tuviera la conversación con la serpiente y dieran la mordida al fruto prohibido, ya había rebelión. Y la rebelión era a nivel espiritual. Ya que en este mundo realmente nos damos cuenta muchas de las cosas en nuestras vidas, hermanos, que no nos damos cuenta muchas veces, pero tienen índole espiritual. Muchas veces creemos que todo se vuelve, más en nuestra cultura en Estados Unidos, todo es al materialismo. Y no estoy diciendo necesariamente de comprar y cosas así, estoy hablando de que si lo veo, lo creo, como el síndrome de Tomás, ¿no? Pero no vemos que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne, ni contra sangre, sino contra potestades, contra huestes malignas que se mueven en los aires. Estamos hablando de una guerra espiritual. Así que cuando alguien, usted va contento de la iglesia o hacia la iglesia, y alguien se le cruza en el camino, en el freeway, véalo de ese punto. Realmente no es la persona, sino es el lado espiritual de las cosas, ya que realmente ahí donde, en esa esfera, se mueven tantas cosas. Y en este caso, vemos que Satanás y sus ángeles ya habían caído para cuando Adán y Eva tuvieron esa conversación, o Eva tuvo la conversación con la serpiente. ¿Cuál es la base? Isaías 14, 12 al 14 dice, hablando el profeta Isaías, refiriéndose a Lucifer, a Satanás: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Fue ese orgullo, fue esa altivez de este querubín que era perfecto, era lo más bonito que en la creación de Dios, pero por decirlo así, se le subió a la cabeza todo, ¿no? Y quiso sentarse en el trono de Dios. Y fue ese orgullo, esa altanería que precipitó que fuera echado del cielo. Y aquí está la base. Ezequiel 28, 12, 18 dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Ahora se va a referir, está hablándole al rey de Tiro, pero ahora viene hablando directamente a Lucifer. Tú eras el sello de la perfección. Sabemos que no está hablándole al rey porque no hay un hombre que sea perfecto. Así que originalmente se ve como que le está escribiendo a un rey, pero está hablando espiritualmente a este ser, hablando a Satanás. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, vamos al Edén ahora, en el huerto de Dios estuviste. Sabemos que el rey no estuvo en Edén. Está hablando Satanás claramente. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Habla de que algunas veces unas personas creen que aquí está Dios, o aquí está Jesús, y aquí está el diablo o Satanás, que son como el oscuro y el claro, como que los dos se neutralizan. Nada de eso, hermanos. Nunca crea esa mentira que viene de lo más profundo del infierno. Dios y Satanás, Dios ni siquiera se comparan. Y es algo de una de las teorías. En el mormonismo se dice que Satanás es hermano de Jesús. O sea, son doctrinas de demonio, claro está. Pero aquí dice claramente: estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Quiere decir que es una criatura, fue creado. Quiere decir que no es Dios. ¿Okay? Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, de nuevo, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios
y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y aquí dice la causa. Acabamos de leer lo que pasó. Versículo 17 dice, ¿por qué pasó? Dice que se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren. Y podríamos seguir leyendo, pero prácticamente nos está diciendo aquí este relato en Ezequiel, cómo pasó lo que ocurrió, por qué fue echado Satanás, siendo alguien de los querubines o arcángeles más perfectos que había. Así que ya el pecado había ocurrido aún antes que Adán y Eva hubieran sido creados. Y es importante teológicamente entender eso. Ahora, a la humanidad entró el pecado por medio de la desobediencia de Adán y Eva, pero el pecado ya existía en esa rebelión de Satanás. Es importante recordar eso. Y Satanás, claro, a través de la serpiente, exitosamente tentó al hombre, o sea, a Eva específicamente, para que hiciera esa elección de pecar. Siguiendo adelante, Génesis 1:2, la frase que dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tinieblas implica ceguera, implica oscuridad. Abismo, yo había pensado, hermanos, en español, abismo, yo imaginaba como un abismo, como cuando uno mira un precipicio, gracias, así profundo. Y es lo que dice la Reina Valera. Y en el lenguaje hebreo habla de algo como un mar profundo. Y en mi mente yo decía, pero en español es como un precipicio. Pero es que sí es un precipicio, pero en el hebreo es como cubierto en agua. ¿Y por qué? Vamos a ver enseguida. Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios, ahora introduce al Espíritu Santo, amén, que es el que transforma a su pueblo, a nosotros, a los que hemos sido nacidos de nuevo. Él es el consolador que viene a morar cuando aceptamos a Jesucristo, cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él son las arras de nuestra redención. Las arras, yo sé que muchos sabemos, pero las nuevas generaciones, ¿qué son las arras? Las arras son como cuando se va a casar alguien. Los novios son moneditas, como una forma de decir, este es como mi depósito de que realmente estoy dispuesto a vivir contigo, pasar contigo el resto de mi vida. El Espíritu Santo es las aras de nuestra salvación, porque Jesús dijo, me voy, pero no os dejo solos. He aquí viene un consolador. Y es nuestras aras de nuestra salvación, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía toda luz, toda verdad, toda justicia en lo que estamos aquí. Él nos ayuda a orar. Él siempre nos va a empujar hacia Jesús. El Espíritu Santo no busca que lo miremos a Él, pero Él busca siempre apuntar a Cristo. Amén. Ya que Cristo es el que murió en la cruz del Calvario. Esa es la relación y el papel que juega el Espíritu Santo en la Trinidad y en este caso en nuestra salvación. Así que Él es el que nos da básicamente esa guía. Y es el Espíritu Santo, a diferencia de otros espíritus que no son santos. Y tenemos que distinguir eso también. El Espíritu Santo no es una fuerza como los testigos de Jehová, que llaman al Espíritu Santo fuerza activa de Dios o poder activo. El Espíritu Santo no es un poder, no es una energía. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo se entristece, se goza. El Espíritu Santo habla, y sin meternos en tanto detalle, en el libro de los Hechos, muchas veces Él habló y dijo, apártenme a Pablo, y me parece que era Barnabás, para algo que yo tengo para ellos. O sea, el Espíritu Santo es una persona, parte de la Trinidad. Suena Espíritu Santo, suena como un objeto, como algo así, pero es Dios. ¿Ven? Pero el papel que Él cumple es consolador, que nos dirige, pero también que nos apunta a Jesús. Y también, si tú no conoces a Jesucristo, si alguien aquí o en las redes sociales no conoces a Jesús, y al estar escuchando la palabra de Dios, empiezas a sentir algo en tu corazón, algo que nunca habías sentido antes, es el Espíritu Santo que te está contristando, mostrándote que necesitas de Dios, mostrándote que hay pecado en tu vida y que solamente Jesús es la respuesta a la salvación. Y ese es el papel fundamental. Todos los que estamos aquí sentados,
y los que nos miran en las redes sociales, si tú dices Jesucristo es mi Dios, mi Salvador, fue el Espíritu Santo el que te trajo a Cristo. Ningún hombre es salvo, ni una mujer es salva si el Espíritu Santo no tocó tu corazón y te llevó a Jesús. ¿Ven? Así que es la función muy importante del Espíritu Santo. Y estamos en el versículo 2 y ya vemos el desglose de la Trinidad solamente en 2 versículos en Génesis. Increíble. Y dice aquí que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Al moverse sobrevolaba, es el lenguaje que usa. Y a través de las escrituras también sabemos que las aguas simbolizan ¿qué? La palabra de Dios. Así que es importante ver cómo el Espíritu Santo en Génesis 1:2 se está revoloteando, moviéndose sobre la palabra, sobre las aguas. Efesios 5:25-26 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí viene lo que quería mostrar el versículo 26. Para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que el Espíritu Santo y la palabra siempre van mano a mano. Y es increíble ver cómo en una predicación, en un estudio bíblico, quizás oyendo el radio, quizás una campaña de Billy Graham, Greg Laurie, usted puede estar en cualquier lugar, pero es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que va a empezar a traer ese cambio en su vida. Es la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo que abre el corazón del hombre y de la mujer a ser salvo, a la salvación. Amén. Y ese es el poder de Dios. Así que aquí vemos esa relación muy estrecha. Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La luz. Segunda de Corintios 4:6 nos dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Quiere decir que antes de venir a Cristo, cuando andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, había oscuridad en nuestra vida, sin duda. Yo sé que todos tenemos un testimonio. Yo sé que a mí me encantan los servicios cuando de oración, de vigilia, y los hermanos todos pasamos, o los que pues tenemos ese deseo de pasar y dar un testimonio de cómo éramos antes de conocer al Señor. Y cuando uno conoce los testimonios y mira a la hermana, mira al hermano, dice: wow, tú eras eso, tú hacías, y uno mira el poder de Dios, que nuestra vida antes de Jesús era oscuridad, era algo perdido, como en el caso que vimos de la creación. Estábamos sin forma, estábamos desordenados, estábamos en oscuridad, pero al venir el Espíritu Santo sobre la palabra de Dios, algo pasó en nuestras vidas y Dios dijo: hágase la luz. Y nosotros de repente como que se nos cayó un antifaz, se nos cayó algo que nos cubría nuestros ojos, unas escamas, y pudimos contemplar la gloria de Dios. Y decidimos venir a Cristo esa noche o esa tarde, donde haya sido, y abrimos nuestro corazón a Jesús. Fue la voz de Dios. Jesús dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Si tú y yo estamos aquí, alguna vez escuchamos esa voz, y todos tenemos esa vez. A mí ocurrió a los 14 años en una iglesia que me invitaron y yo fui de mala gana, pero el resto es historia. Y todos tenemos un testimonio de eso. Amén. Y gloria a Dios por eso, por el poder de Dios. Amén. Siguiendo adelante. Así que Dios hizo resplandecer la gloria de Jesús en nuestras vidas. Pero también Jesús mismo se autodeclaró. Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que es importante reconocer que Jesús mismo es la luz también. Y podemos ver una vez más, el Señor Jesús sale a relucir, versículo 3 de Génesis. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.
Es importante ese concepto, hermanos, y ya vamos a ir concluyendo, pero vamos a acampar aquí por unos minutos. La Biblia, la relación entre la luz y las tinieblas, es un contraste simbólico que se utiliza para comprender lo que es vivir en Dios y fuera de Dios, lo que es vivir en pecado o vivir en gracia. Es algo que podemos todos comprender y entender. Juan 1:5 dice que la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no van a prevalecer contra ella. Realmente la luz es simple. Las tinieblas, por decirlo así, una manera de entenderlo, es solamente la ausencia de la luz. Cuando hay luz, las tinieblas huyen. Nunca la luz, aunque sea, usted puede tener un fósforo, yo sé que aquí nadie fuma, pero en el ejército muchas veces tengo que tener encendedor para diferentes cosas que utilizamos, y puede usted estamos en algún lugar acampando y está completamente oscuro, solo se mira la luna, enciende el encendedor y se puede ver a largas distancias una lucecita. Es que la luz tiene esa fuerza, ese poder. Así que las tinieblas nunca pueden ahogar la luz. Así que cuando hay tinieblas es porque no hay luz, la ausencia de la luz. Y muchas veces, lamentablemente, hay familias, hay individuos, hay hombres, jefes de familia, cabezas de familia que están viviendo bajo las tinieblas. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos ¿qué? Van a caer. Y cuando un padre, una madre de familia están viviendo su vida al ritmo del mundo, fuera de lo que la palabra de Dios dice, viene un salmo a la mente. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más? Lumbrera a mi camino. Ven. La palabra de Dios, una vez más, nos guía, nos da esa, hermano, no importa cuántos grados universitarios puedas tener, maestrías y doctorados, si la palabra de Dios no está en tu corazón, vives en oscuridad espiritual y eso va a regir el resto de tus acciones. Y lo podemos ver con muchos ejemplos hoy en día, personas muy sabias o académicamente fuertes, pero viven vidas destrozadas porque no hay luz que prevalezca en esas vidas. La luz de Dios no ha entrado, no ha resplandecido, a diferencia de nosotros. Usted puede ser una persona que quizás no cursó mucho tiempo en la escuela, pero tiene la sabiduría de Dios, tiene el Espíritu Santo de Dios en usted, y el Señor le muestra a usted cosas que aún los más estudiosos, los eruditos, expertos en ciencias quizás, no podrían imaginarse. Y ese es el poder de Dios, tener una relación estrecha con Jesús. Efesios 5:8 dice, llamándonos a ser hijos de la luz, dice, en otro tiempo ustedes erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí Pablo nos está diciendo, la luz de Jesús está en nosotros, no andamos en tinieblas, lámpara es a mis pies su palabra, quiere decir que no voy a tropezar. Si tropiezo es porque quiero. Si tropiezo es porque ignoro. Si tropiezo es porque no quiero escuchar lo que la palabra de Dios dice, pero ya no va a ser de que tropecé porque estaba oscuro. Ya fue una decisión propia como cristiano que yo tomé. Fue una decisión ejecutiva, por decir así. Así que no tengo nadie que culpar. No puedo culpar a Dios cuando Dios me está diciendo, no lo hagas. Y yo digo, voy y lo hago. Entonces tenemos que recordar eso como algo práctico que podemos usar inmediatamente. Es eso. La palabra de Dios nos dice, nos ilumina, pero usted y yo tomamos esa decisión. Cuando David pecó con Betsabé, David, un hombre conforme al corazón de Dios, él tomó la decisión cuando vio a esta mujer hermosa, pero fue la decisión de David. Él ya sabía, como decimos en inglés, he knew better, pero él no le importó. Él tomó esa decisión de pecar y hubo consecuencias, claro está. Y así todos nosotros, cuando nos encaramos en el trabajo, en casa, con los niños, va a haber decisiones que tenemos que tomar. Y cada decisión tenemos que dar cuentas al Señor. Amén. Siguiendo adelante, Jesús mismo, cuando Él dice que Él es la luz del mundo, Juan 8:12, una vez más, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida. Así que nos está enseñando aquí la Biblia que debemos rechazar las obras de las tinieblas y vivirla en la luz de Dios, siendo portadores de Él en un mundo lleno de oscuridad. Jesús también dice que somos la sal de la tierra, pero también somos la luz del mundo. Donde nos movamos, hermanos. La iglesia de pastor David Rosales, cuando íbamos allá hace muchos años, no sé si lo tienen los hermanos que nos visitan, pero al salir del parking lot, decía, hay un rótulo que dice, estás entrando al campo de misiones. Y mi esposa y yo hace 15 años que íbamos a la iglesia del pastor Rosales, Calvary Chapel, Chino Valley, veíamos ese rótulo. Se acabó el servicio, nos vamos en el carro, vamos a ir a comer con los niños y estaba ese rótulo ahí. Al salir decía, estás entrando al campo de misiones. Simplemente estábamos saliendo del parking lot. ¿Qué estaba diciendo eso? Y le empezamos a hablar ella y yo sobre eso. Y es que fuera de las cuatro paredes, hermanos, el campo de la misión está alrededor nuestro. Si somos la luz del mundo, en el trabajo, en la hora del lunch, cuando usted va a hacer a caminar para perder peso, al gimnasio, donde sea que estemos, tenemos que estar testificando. Y no digo de tener que, porque sabemos que la salvación es por gracia. El Señor ya la compró en la cruz del Calvario. Estoy seguro que lo hablamos ya este fin de semana y los pastores lo hemos cubierto extensivamente, pero es que es imposible no hablar del Señor. Es imposible, no porque tengo que hacerlo, sino porque, como decía Jeremías, que él no quería ya predicar tanto, porque el pobre Jeremías le había ido muy mal, pero dice que sentía dentro de él ese deseo de compartir la palabra que estaba en sus huesos. Y es como una fuente que brota para vida eterna. Es algo que es imposible si el Espíritu Santo está en nosotros, que no podamos hablar del Señor cuando se abra la oportunidad. Y siempre tenemos que discernir eso. No vamos a hablar del Señor en una manera inoportuna, pero el Señor es fiel. Amén. Esa oración sencilla, hermanos, que hemos aquí hablado muchas veces, en la mañanita simplemente decir, Señor, cuando usted hace su devocional, cuando usted ora, Señor, prepárame para esa cita divina. Citas divinas. Así como un doctor tiene sus citas, usted también, hermano, usted pídele al Señor sus citas divinas para el día. Y el Señor lo va a hacer. Puede ser que en el Starbucks o en el Subway o en algún lugar entre medio, alguien va a hacer una pregunta, un comentario, y ahí el Espíritu Santo le va a decir, aquí, y usted va a compartir simplemente lo que Dios ha hecho en su vida. Y va a ser lo suficiente para que esa persona reciba palabra de Dios. Y algunas veces usted va a regar, otras veces va a cosechar, así que esté preparado a llevar un alma a Cristo. Otras veces simplemente usted va a confirmar algo que está en el corazón de ellos. Pero el Señor lo está usando de cualquier manera. Así que es increíble, es maravilloso y me encanta todo eso. ¿Amén? Pero siguiendo adelante, yo sé, porque el tiempo corre. Así que Efesios 5, 8 y 11 dice, en otro tiempo eras tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Nos dice Pablo de nuevo, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Así que nos está exhortando a vivir como hijos de luz, mostrando frutos de bondad, justicia y verdad. Es importante conocer o entender que la lucha es realmente espiritual y no con las personas. Las personas, lamentablemente, muchas veces están siendo utilizadas sin ellos siquiera darse cuenta. Amén. Tenía un poco más en mis notas, pero siento que hemos cubierto lo más importante, que espero que el Señor pueda, a partir de hoy, hasta el próximo miércoles, revolotear como el Espíritu Santo dice que se movía sobre la faz de la tierra. En el lenguaje original, en hebreo, usa el verbo revolotear. Y claramente cuando Él descendió en forma de paloma en el Señor. Espero que estas palabras puedan revolotear en nuestros corazones en los próximos 7 días para que podamos ser luz en medio de tinieblas, para que podamos reconocer que nuestra lucha es espiritual y simplemente que nos dé esa hambre de querer aprender más
de la palabra de Dios. Amén. Así que pongamos de pie en esta noche, hermanos, y vamos a orar, simplemente dar gracias al Señor por este día y que Él tome completo control de nuestras vidas. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú eres luz, que tú nos sacaste de las tinieblas y que nos has hecho luz, Señor. Guíanos, Padre amado. Muéstranos el camino, Señor. Haznos sensible a la guía de tu Espíritu Santo, Señor. Que seamos testigos fieles de tu palabra, Señor. Que podamos ser utilizados en poder, Señor, para tu honra y tu gloria. Te doy gracias por mis hermanas, mis hermanos que dieron el tiempo en sus vidas para poder escuchar tu palabra, Señor. Úsalos grandemente en esa misión, en ese campo de misión que está fuera de estas cuatro paredes, Señor. Levanta, Señor, evangelistas, pastores, maestros, misioneros, Señor, de entre tu pueblo. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor los bendiga en esta noche y bueno, adelante y que podamos llegar a casa con el consejo y la paz del Señor. Amén.